Ciudad Espiritual Televisión. Hoy con un programa especial que esperamos tener de aquí en adelante para tocar los temas de interés que están pasando en Chile. Chile está pasando un momento difícil. Difícil que usted lo está viendo, lo ve en las noticias, lo ve en la calle, lo ve en su negocio, su empresa. La idea es cómo salimos de esto, cómo recuperamos el Chile para todos, un Chile en paz, un Chile en que podamos progresar juntos. Y hoy estoy con amigos. Amigos, usted los conoce, usted los ha visto en las redes sociales y voy a dejar que ellos se presenten. Vamos a tratar esto como un cabildo. No me diga que estoy generando una asamblea constituyente, nada. Estamos haciendo conversación para poder generar futuro para Chile. Voy a dejar que cada uno de ellos, y agradeciendo a Dios, digamos, que están con nosotros, el tema de que se presenten. Voy a partir por mi derecha. Hola. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo estamos? Mi nombre es Pedro Saliego Pastén, yo soy académico de la Universidad de Santa María. En alguna ocasión fui seremi de Obras Públicas. Y aquí estoy tan preocupado como todos por lo que está pasando y he salido del castillo un poco para tratar de aportar y dar ideas a ver cómo salimos de este momento difícil. Gracias, Pedro. A mi izquierda. Celso Barrueto, algunos me conocen por las redes sociales, profesor de políticas públicas y tuve el honor de haber sido formado hace un par de años por la Universidad de Cambridge para el tema de participación ciudadana y construcción de hojas de ruta. Y agradecido por la oportunidad de poder conversar temas que son tan importantes para la ciudad. No, gracias a ustedes, Patrick. La pregunta base, ¿cómo llegamos a esto? ¿Por qué se produjo esto? Aquí quiero tomar la palabra. Bueno, yo tengo mi hipótesis, un poco la he comentado en otros programas. Tú recordarás que hicimos un programa juntos y yo señalé en ese programa que si no se cambiaba el modelo in profundis iba a haber un desorden social. Está grabado. Me recuerdo, claro, me recuerdo cuando eres candidato a senador. Sí, exactamente. Y bueno, y aquí estamos en medio del caos. Mi hipótesis, bueno, es que en algún momento se apostó al capital en este país. Generalmente las sociedades lo hacen así, no es una cuestión, digamos, de que esté equivocada, pero eso se hace por un tiempo 10, 15, 20 años y desafortunadamente no se hizo ese cambio en Chile. Teóricamente le correspondía a los partidos, a los gobiernos de la concertación por los años, digamos, los inicios del 2000 y lo que se hizo fue profundizar el modelo. Y todas las voces que fueron disonantes en distintos espacios de conversación no fueron escuchadas. Y eso es el resultado que tenemos es ese. El modelo no giró hacia privilegiar lo social y se quedó en lo mercantilista, digamos. Algunos le ponen el mote de neoliberalismo a esto. Yo creo que el mercantilista es más que neoliberal, digamos. Y en definitiva aquí estamos sufriendo todas las consecuencias de estas acciones no tomadas a tiempo, digamos. Yo tenía expectativas, y lo quiero decir con todas sus letras, que este gobierno sí fuese el que hiciera el cambio. Puedo decir que estoy loco, pero generalmente son los gobiernos de la misma tendencia los que hacen el cambio. No lo hizo, o no quiso hacerlo, o no supo hacerlo. También algunos actores relevantes de la centro derecha no estaban presentes, como Lili Pérez, Carlos Cantero y otros más, que tenían un poco este sello y que sencillamente viven en el ostracismo hoy día hasta el día de hoy. Dicho eso, la cuestión es cómo salimos. Y yo creo que la única forma es salir disruptivamente. Para entender la visión de todo. Partamos por George. George, ¿por qué llegamos a esto? Este estallido social de jóvenes, muchos jóvenes. No es tan solo el joven pobre está en la calle. Yo me he encontrado con marchas donde hay universitarios, hay gente de clase media, hay gente de clase alta. O sea, claramente un poco la demanda ciudadana es transversal. ¿Ya? Yo creo que acá hay un sentir que tiene un sentido común, pero yo creo que acá el gran responsable, muchos culpan al sistema económico, pero yo creo que el gran responsable de todo ha sido el sistema político que ha imperado en los últimos 30 años, donde lamentablemente la corrupción ha invadido no solamente en este caso a toda la estructura que legisla, sino que ha invadido a las instituciones y eso ha generado una crisis de credibilidad que a la larga genera este descontento masivo y donde la gente no cree en nada. ¿Ya? Vemos que
los parlamentarios, con sueldos que son sumamente elevados, que obviamente están alejados, en este caso, incluso a lo que es la realidad común de los chilenos, donde vemos que la legislación a veces no avanza con la premura que debería darse, donde efectivamente yo comparto, no hemos puesto el desarrollo económico que pudo haber tenido nuestro país al servicio de los aspectos sociales que requiere la ciudadanía, pero claramente acá el sistema político ha fallado, hemos visto que el Estado tampoco es un Estado eficiente, ¿ya? Y a la larga eso genera que las cosas positivas que ha tenido nuestro país, porque en la práctica hay que reconocer, el país ha logrado disminuir la pobreza, ha podido avanzar, es líder dentro de Latinoamérica en el crecimiento económico, pero eso no lo refleja la gente en el día a día. Y eso es porque obviamente nuestro sistema político no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha tenido la capacidad. Tenemos miembros que, incluso yo leí tenemos parlamentarios que llevan 40 años en lo que es en el Parlamento, cosa que en la práctica no permite la renovación, no permite que nuevas personas idóneas con los medios, con las capacidades puedan asumir. Y acá no solamente lo hablo desde el ámbito del Parlamento, sino que a quienes que asumen los gobiernos locales. O sea, acá los alcaldes, los que están cercanos a la gente, tienen un rol sumamente fundamental para poder articular y poder favorecer y mejorar la calidad de vida. Y ahí obviamente también hemos caído, no solamente el hecho de que se genera a veces un asistencialismo que a la larga lo mira uno electoralmente, y se ha perdido esta visión a largo plazo que es necesario construir. Hay que pensar que esta desigualdad que estamos viendo no se construye de un día para otro, es un proceso de largo plazo, y de igual manera tenemos que entender que la solución la vamos a ir construyendo no de un día para otro, sino que es un proceso continuo en donde en este caso todos los actores son sumamente importantes para poder avanzar, y en la cual en este caso la clase política tiene que tener la humildad y la capacidad de reconocer de que tiene que actuar de una manera diferente para que ayude, al igual que las instituciones, a poder recuperar la confianza. Como conversamos, o sea, en la última academia, la única institución que tiene un nivel de aprobación positivo es Bomberos, ¿ya? Y que más encima es voluntario. Entonces, en la práctica, todas las otras estructuras políticas que en la práctica son necesarias para poder construir un Estado, o sea, al servicio en este caso de las personas, obviamente están en un descrédito. Y eso es un proceso que nosotros y todos los que estamos involucrados necesitamos cambiar y contribuir para que la credibilidad y la confianza se pueda recuperar. Nos va a costar, va a ser difícil, ¿ya? Y en ese sentido ahora tenemos que, lo que conversaba, hay que saber escuchar a la gente. O sea, acá, una de las cosas cuando yo que me toca recorrer harto el territorio, una de las cosas que pasa es que la gente está aburrida de soluciones mágicas y que algunos pocos vengamos a decir esta es la solución frente al problema. Y en eso hay que tener la capacidad y la humildad de ponerse a escuchar, y una vez que escuchen uno, empezar a tratar de formar planes de salir. Celso Barrueto, el uno que la familia que no está en política. ¿Cómo ves? Bueno, ¿Por qué nos pasó esto? Yo, desde el punto de vista académico, voy a hablar de los temas de cómo yo vi esto, al igual que tú, esto en 2008. En 2008 tuve la fortuna de ser becado por la Fundación Henry Dunant, que genera políticas públicas en toda Latinoamérica, y el College suizo, que está generando políticas públicas en el mundo y está tratando de resolver este problema. Entonces nosotros en 2008 lo vimos, y en esta tesis, que la voy a compartir con los que quieran, y de hecho pueden verla, nosotros creamos un partido virtual académico que se llama Partido Mundial por la Sustentabilidad en 2008. Lo pueden buscar, ahí se plantea lo que nosotros vimos en 2008 con un grupo de académicos a nivel latinoamericano, y los problemas eran los siguientes. Por ejemplo, uno de los problemas que aparecía era justamente el modelo económico. El modelo económico de Latinoamérica y de Chile en particular es insustentable, porque se habla de cifras duras, pero se perdió en dos focos. Para hablar de desarrollo económico tiene que ser sustentable, entonces nuestro país tiene que tener un modelo que involucre el patrimonio ambiental, el tema de las aguas y todo eso tiene que quedar por constitución de los chilenos, y que cuando se abre un negocio, el Estado debe asegurar de que ese negocio, sea multinacional o no multinacional, tiene que tener tres variables. Primero, rentabilidad, porque los negocios se hacen con plata. Segundo, se debe resguardar el patrimonio ambiental, pero lo más importante, se tiene que ver cómo el desarrollo social, económico, desarrollo social. Y nosotros lo que hicimos fue desarrollar el país, pero en Latinoamérica la brecha entre los que ganan más y ganan menos, y ahí se producen
todo lo que hoy día está ocurriendo y va a seguir ocurriendo mientras el modelo no se cambie. Por lo tanto, estoy de acuerdo contigo. Partimos con un modelo y ese modelo se hizo insustentable. Primera cosa. Segundo, déjame terminar. Hay un tema que tiene que ver con lo que tú planteas. Existe un 50%, un 51% en los últimos presidentes no son representativos de Chile. Los partidos están eligiendo presidentes con un 26-27%. Entonces la pregunta es que hemos dejado al 51% de los chilenos fuera del sistema. Hoy día tenemos la oportunidad de involucrarnos. La pregunta es cómo. Y lo tercero es que el sistema de Chile, con cambios de gobiernos cada 4 años, donde un año nos toca para allá y después en 4 años más la gente se aburre y vota para el otro lado, con un 2 o un 3% de diferencia, el gran problema es de que ese sistema es insustentable también. Entonces, la propuesta de políticas públicas lo que dice, debemos generar una institución. En mi tesis yo propongo un ministerio de políticas públicas sustentable, independiente del gobierno de turno. Por lo tanto, si nosotros sentamos la extrema derecha hasta la extrema izquierda, los académicos y todos los que no pertenecen a un partido político, que son en este minuto el 51%, los sentamos a conversar, que es la oportunidad que tenemos hoy día en Chile, lo que nosotros podríamos generar políticas públicas en 4 áreas básicas. Educación, el tema cultural, el tema medioambiental y el tema de salud. 4 políticas que podríamos nosotros soñar en 20 años más, de tal manera que cuando llegue la izquierda, la derecha, o los amarillos, los verdes, tengan una política que seguir. Entonces el gobierno que viene, sea de donde viene, podría seguir adelante. De esa manera nosotros podríamos hacer sustentable el desarrollo de nuestras próximas generaciones. Y por último, el último elemento, Roberto, es la participación ciudadana. Claro, esa es la solución, digamos, pero esto ustedes lo que vieron. pasa es que no está considerada. Lo que yo digo No, es que tú dices, ¿cómo llegamos acá? Por eso. Porque yo escucho algo que el modelo es malo, el Estado es ineficiente, pero yo me hago la pregunta de la misma casa, pero ahí hay personas. O sea, aquí quiere decir que si el modelo falló, siendo un modelo que puede haber sido, que nos sacó de la pobreza, bajó la pobreza, tenemos celulares buenos, tenemos buenos autos, buenas carreteras, hay alguien que abusó del sistema. Son personas. Ahí está el tema de la corrupción. Por eso digo, pero entonces yo creo que aquí hay un tema que más, aquí hay personas que abusaron del sistema de Chile para destruirlo y llevarlo en este momento. Escuchaba al alcalde Castro, otro que decía que aquí hay que dejar claro el tema de los empresarios que abusaron del sistema y nos tienen aquí. Y la mala gestión también de las personas que están en el Estado. Y pongo el ejemplo que se le contaba a mis compañeros. Me tocó asistir a un sapo aquí en Nueva York hace poco y no iba al sapo, me tocó porque no había otro abierto. Y voy y lo primero que me fijo, esperando que me atendieron muy bien, incluso dejé la felicitación porque el personal se preocupó de mi salud, me pusieron las pastillas, las inyecciones, me tuvieron ahí, me hicieron cariñitos, súper bien. Pero miraba las cosas, miraba el tarro de basura, una tineta de pintura. La muralla sin pintar, toda lleno de perros adentro, y las rejas de afuera sin cortar el pasto, todo oxidado. O sea, yo pensaba, no hay nadie que pueda decir, hagamos gestión, contratemos por último, hagamos un canje con una empresa privada que después ponga un aviso, esto lo pinté yo. O sea, está fallando las personas, están fallando. Aquí voy a partir el revés ahora, con George, que está más metido que está dirigiendo, digamos, hoy día un conglomerado político y que has trabajado en ese mundo de la gestión. ¿Qué nos falla? ¿Y nos falla que hay mucho abuso por el bolsillo? ¿Nos tapamos mucho tiempo los ojos y no denunciamos porque era el amigo el que robaba? ¿O qué pasó con nosotros? O sea, claramente la ineficiencia del Estado, y por eso hago pero cuando hablas de ineficiencia del Estado, ¿qué es la ineficiencia del Estado? O sea, a lo que voy. Finalmente todo esto está construido por personas, ¿ya? Y hemos visto que los operadores políticos de cualquier lado, de cualquier estructura, de izquierda o derecha, independientemente de cuando ha tocado el gobierno, ha generado un daño que son personas que no necesariamente tienen ni las competencias ni los méritos para poder avanzar y no les interesa probablemente a lo mejor generar un proceso de cambio necesario. Y eso tiene que ver un poco con lo que uno ve en la actualidad, que lamentablemente, independientemente, de acuerdo al gobierno de turno, el Estado es captado por es captado por los partidos políticos, es captado por los operadores y finalmente no se escucha en este caso a los emprendedores de la ciudadanía. Por eso nosotros planteamos con tanta fuerza que el Estado debe ser devuelto en este caso a las personas y a los emprendedores, porque creemos que en la sociedad civil está el proceso de desarrollo de nuestra sociedad. Y como tú bien dices, a veces las personas que les toca liderar los procesos de cambio no necesariamente están involucrados y quieren realizar los cambios necesarios, porque efectivamente aquí cuando se les toca el bolsillo, ahí obviamente salta. Y yo como soy médico lo planteo claramente y se los planteo a mis colegas. O sea, a ver, muchos de ustedes
como yo, planteamos y estamos luchando por mejorar la salud en Chile, por mejorar las justas demandas que pueda tener la ciudadanía, que obviamente no podemos tener colas todavía a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, pero ¿cuánto estás dispuesto a dar tú como profesional que probablemente estás dentro de un nivel privilegiado dentro de la sociedad en realidad para poder hacer? Por los sueldos que ganan. Sí. Remuneraciones es una de las cosas, ¿ya? Y ahí obviamente entramos un poco a este egoísmo que uno ve no solamente en nuestra profesión, sino que en todo. O sea, yo hoy día leía un estudio que salió en Canadá y se lo compartí a mis colegas y decía, oye, había canadienses, medios canadienses que habían planteado de poder no aumentar el sueldo a ellos, porque creían que eso generaba un aumento de gasto, pero no estaban en contrario de aumentar más para aquellos que nomás lo necesitan. Y eso también uno tiene que ser, si uno quiere contribuir, tiene que ser, porque aquí los recursos no son ilimitados. ¿Ya? Nosotros tenemos, obviamente, somos un país que es rico, ¿ya? Pero los recursos no son ilimitados. O sea, hay que tener capacidad de poder poner prioridades. ¿Ya? Y eso es un poco también lo que hemos ido planteando, que acá, y un poco así lo ha planteado el gobierno en esta agenda social, yo creo que las prioridades de la gente, y que son las más sensibles, están más o menos claras. ¿Ya? Y si uno, yo que he tenido la oportunidad de participar en estos cabildos autoconvocados, de igual manera estamos en constante con la ciudadanía, parte por el hecho la salud, y esto que es lo que más me toca, es un tema transversal. O sea, los niños, los adultos mayores, las personas con discapacidad, en este momento el sistema sanitario público no tiene una capacidad de abordar de las mejoras, a pesar de los indicadores que tenemos que son sumamente positivos. ¿Ya? Por otro lado, veamos que el tema de las pensiones, claramente un adulto mayor, y a mí me ha tocado con 100 lucas, y que más encima si está con una discapacidad severa, es imposible poder sustentarlo, y se requiere el apoyo en este caso para poder subsidiar. ¿Ya? Los sueldos, ¿ya? Obviamente sabemos nuestro país es uno de los países más caros dentro de lo mismo Latinoamérica. ¿Ya? ¿Por qué no pensar de repente en impuestos diferenciados, en relaciones que son temas básicos, en el tema, por ejemplo, lo que es los alimentos, en el tema del aspecto de la salud? A mí me parece muy bien que se logre avanzar en el tema, porque hay que pensar que, por ejemplo, en el adulto mayor, el gran gasto que tiene dentro de su canasta de recursos tiene que ver con el apoyo de los medicamentos que a veces tiene que comprar el sistema, y actualmente vemos que el sistema no está tan del todo regulado y genera que tengamos una variabilidad de precios gigante. ¿Cachai? Entonces, claramente, yo creo que es importante poner cuáles son las prioridades, ya, para poder dar soluciones a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Ya? Y en ese sentido también hay que ser responsable, que las soluciones no son de un día para otro, y tenemos que pensar cómo queremos proyectar. Y un poco lo que decía Celso, que acá nosotros tenemos que generar una hoja de ruta que, independientemente del color político que esté, esa tiene que estar establecida, porque si no vamos a estar a los vaivenes. Y uno de los grandes problemas que hemos visto es que cuando se piensa solamente en la elección como método, y yo estoy pensando cuando soy electo cómo me voy a reelegir, claramente se pierde a un cuál ese norte y esa hoja de ruta. Y es un poco lo que ha fallado también, yo creo que, y por eso digo que el sistema político también es el gran responsable de la situación actual. ¿Ya? ¿Qué es lo que queda? Obviamente poder priorizar y poner, yo creo que dentro del proceso, y así lo hemos hecho nosotros, creo que acá los niños, la primera infancia es sumamente importante, ¿ya? Y uno de los pilares que no podemos perder, ¿ya? Y donde obviamente uno de los elementos esenciales es poder tener una educación de calidad. ¿Ya? Hablamos de la gratuidad, pero nunca hemos tocado aspectos que sean esenciales, que tienen que ver cómo nosotros somos capaces de nivelar la cancha para que obviamente ese niño, que a lo mejor tiene ciertos elementos que no son del todo positivos para poder desarrollarse, en la práctica sí pueda tener las herramientas. O sea, ahora hay que, quizás es súper claro, un niño de un colegio o cuando salen los niveles, uno evalúa el CIMS, la PSU, sean instrumentos buenos o malos, ¿ya? Pero en la práctica uno ve una gran variabilidad y una gran diferencia de aquella persona que estudia en un sistema público versus uno que estudia bajo un sistema privado. Y eso obviamente que genera inequidad y desigualdad a la larga. Te vi un poco, tú eres una persona positiva, Pedro, siempre has estado con los problemas, con tus títeres, te acuerdas, todo alegre, siempre positivo, pero yo te veo un poco como pesimista que esto pueda tener una solución rápida, y también un poco de que esto no lo pueden solucionar los políticos, lo conversaba un poquito antes del programa. Sí. Dame esa visión, porque yo también, yo no sé cómo llegamos, por ejemplo, que un comandante en jefe del ejército que jura por la bandera y todo, de repente hagamos uso de los dineros. Como Carabineros también, este tremendo robo que hay, 28.000 altos millones,
¿Cómo llegamos a eso? ¿Qué El pasó? general Carrera lo hubiera fusilado en el Claro, acto. se perdió, yo debo acordar de Gómez Carreño otro día para los bandos, pero ¿qué nos pasó? ¿Se perdió la ética? ¿Se perdió la vocación? ¿La universidad solamente es número y el chico no sale preparado? Sí, Porque tengo mira, otra pregunta más para ti al tiro. ¿Por qué todos tenemos que pensar en empresas de afuera que hagan la carretera, que hagan un puente? ¿Son muy malos los ingenieros nuestros? somos maravillosos. Entonces, ¿cómo lo ocupamos acá? Porque yo pensaba, perdón, el tema de los remedios, te tengo la pregunta a ti. Que el 28 día en mi Facebook, voy a hablar un poco, me han dejado poco hablar y se dan cuenta, son buenos para hablar, mis amigos. ¿Por qué no tenemos un laboratorio que produzca remedios en Chile? Como era el laboratorio de Chile antes. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? Un tema de mercado. ¿No? Bueno, mira, a ver, dos cosas. En primer lugar, lo que hay que entender acá que la rabia contenida tiene nombre y apellido y se llama partidos políticos, con todo cariño. ¿Ah? ¿Ah? Y clase política, porque la clase política es la que puede enmendar, ¿ah? La que puede sí, los excesos de la élite económica, ¿sí? De la plutocracia o la vieja oligarquía que se llama antiguamente, que siempre va a actuar en su beneficio. Y la clase política, en cierta manera, lo que aquí ha pasado es que se vendió al mercado, a la plutocracia. Eso es la línea de fondo. Y por eso que los políticos hoy día tienen que estar con las orejitas caídas, escuchando a la ciudadanía. Escuchando a la ciudadanía. Los cabildos a los que yo he asistido a un par, uno en el mismo departamento de ingeniería mecánica, entre estudiantes, funcionarios y profesores, y ahora dentro de poco voy a uno de toda la Santa María. Son ricos en información, fluye mucha información, de mucha demanda ciudadana, mucha sensación de tristeza, de miedo y de sentido de futuro también, ¿no? De alegría, que vamos a salir de este tema. Y por consiguiente ahí, digamos, está la semilla de la esperanza para que salgamos de esta crisis, ¿eh? En el medio nos fallaron las instituciones, los militares no han fallado, la policía, los altos mandos, la iglesia, no han fallado las iglesias. Las iglesias que en la década del 80, ¿cierto?, fueron actores determinantes para salir de la dictadura, sucede que hoy día no están, y no están por sus propios pecados, y todos lo sabemos, ¿ah? Es imposible que la iglesia católica diga algo ahora, o inclusive la iglesia evangélica, por sus propios pecados, ¿ah? Y ahí yo pongo un punto. Una de las cosas en que no hemos creído el cuento aquí en este país es que dentro del modelo, ¿cierto?, que nosotros nos autorregulamos, ¿no? Se autorregulan los militares, se autorregulan, todos nos autorregulamos, se autorregulan la gente que tiene la plata. Mentira, nadie se autorregula, ¿no? Las sociedades sajonas, ¿cierto?, que más calvinistas en sus orígenes, ¿cierto?, señalan que el hombre es un pecador, y lo tienen claro, y por eso que generan un marco legal que hace casi imposible que se den ciertas conductas impropias de las personas que son parte de las instituciones. La colusión en Estados Unidos. Anda a hacer una colusión en Estados Unidos. Atrévete a coluirte, ¿ah? Porque el día que te pillen te van a meter preso, te van a meter un año preso, con el traje que ponen los gringos, ¿cierto? ¿Ah? Y después te hacen el juicio, después que te tuvieron un año preso, ya estás arruinado ya. O sea, esa es una señal potentísima para el que se atreva a meter las manos donde no corresponde. O sea, no hay clases de ética. No hay clases, hay hechos concretos, ¿te fijas, no? ¿Ah? Esto es de las clases de ética, uno de los chistes más chistes que ha habido en la historia de Chile, digamos, respecto de cómo tratar toda esta violencia, digamos, que se genera, ¿cierto?, en la ciudadanía con respuestas como esta. Mira, ahí se me viene a la cabeza ese cuadro de la gente que está presa, y a lo mejor bien presa está, ¿cierto?, en la penitenciaría. Aquí están los que roban poquito, ¿te acuerdas, no? ¿Ah? Por favor, entonces, y los que roban mucho y a manos llenas, a clase de esa cosa indigna al ciudadano común de este país. Entre muchos ejemplos, ¿para qué voy a seguir en eso? ¿Por qué? Y aquí un tema que también lo toqué cuando era candidato. Yo te decía en aquella oportunidad que nuestra clase empresarial se ganó, dentro del modelo se acostumbró a ganar mucho por hacer poco. Y si yo gano mucho por hacer poco, ¿por qué voy a cambiar el modelo? O sea, ¿para qué?
¿Te fijas? ¿Qué interés tengo en ganar el modelo? Y yo te decía que yo personalmente, y lo vuelvo a no tengo ninguna expectativa en la clase empresarial chilena actual. Ojalá que me equivoque y que me hagan tragar mis palabras. Lo que yo sí creo que tenemos que crear una nueva clase empresarial. Y yo ahí creo mucho que se tiene que apostar de una vez por todas a la gente joven que innova y a los emprendedores en Chile. No tenemos otra escapatoria, ¿verdad?, para multiplicar la riqueza en Chile. La palabra sustentabilidad, por ejemplo, no está presente en los grandes empresarios hoy día. No la veo. Sí la veo en la gente joven, que tiene conciencia del mundo de que estamos mismos, las dificultades que tienen. Hagamos un mundo sustentable, generemos riqueza, distribuyamos mejor. Esas son las grandes peticiones. Pero para eso tenemos que cambiar a los actores. O sea, no pueden seguir siendo los mismos actores. ¿Ustedes creen que la gente le va a creer a los mismos actores, a los mismos políticos, a los que están? Porque, por ejemplo, toco un tema. El otro día leí la Constitución que te consagra el derecho a vivir en una zona sin contaminación. ¿Quién le va a decir eso a la gente de Quintero y Puchuncaví? ¿Quién se pone los pantalones para decirle, oye, aquí hay que hacer un cambio? ¿Cómo arreglamos eso entonces? ¿La gente no le va a creer a los mismos actores? Lo que pasa es que, disculpa que te interrumpa, Sí. pero No, interrumpa, no, si quiero que planteabas, que a mí me parece súper bien, pero para eso hay que tener un marco legal, porque por ejemplo, si a mí me proponían por las redes sociales los cabildos, estoy haciendo un resumen de Arica a Punta Arenas, y fíjate tú que en el ranking de las propuestas, que de hecho la tengo en el celular ahí, aparece como número 1 que todos los partidos políticos retiren a todos los que tengan tejado de vidrio, como primera opción para poder conversar. La ciudadanía dentro de los cabildos que están llegando aparece como 92%. Fíjate tú que están todas las medidas de salud y todo, ahí tengo 99 medidas. Las podríamos leer si quieres. Pero aparece como número 1 de que para que esto pueda cambiar, todos los partidos tienen que juntarse y sacar a todos los que tengan tejado de vidrio. Fíjate tú que lo ¿Y que cuál ellos sería proponen, el límite del tejado de vidrio? Porque que cada partido haga un mea culpa y decirle, mira, tú y tú tienen que salir del Congreso, tú y tú tienen que salir y crear un nuevo espacio. Fíjate tú que una medida que propone la gente, yo lo propuse en 2008 en mi tesis, porque la única manera de que los que no quieren votar hoy día y que podrían formar un partido de más, porque son el 57%, lo que ellos quieren confiar, porque hay gente como yo que no queremos pertenecer a un partido, porque somos académicos, estamos en otra. pero formaste un partido también, un partido virtual. Pero virtual, académico, nosotros compartimos conocimiento, porque queremos que alguien tome esa tesis y pueda llevarla a cabo. Pero el gran problema es que se van a sentar esas personas que ellos no confían. ¿Y cómo te sientas tú? ¿Cómo invitas tú a una persona que tú sientes que no tiene nada? Ya, pero me entró una duda, porque tú dices que forman un partido para generar los académicos conocimiento. Tú estás diciendo que los partidos La políticos academia solamente tiene que generan grupos de poder, porque los partidos también generan conocimiento y debería estar esa expectativa y los académicos ingresar a los partidos políticos para potenciar los partidos políticos. Yo creo que uno de los grandes ausentes en el desarrollo de Chile ha sido la academia. La academia está ausente del desarrollo de todas partes. Y las cosas que hace la academia muchas veces los actores políticos no lo consideran. Te vuelvo a mencionar el caso de un estudio que hizo la Universidad de Santa María con colegas de mi departamento sobre la basura. Espectacular el estudio de la basura en Valparaíso. Lo pagó la Corfo y lo pagó el gobierno regional. Puro aplauso. No fue vinculante. No fue George, vinculante. tú eres de un partido. Entonces, esas son las cosas. ¿Cómo ven los académicos en esta posición? Ese es el tema. O sea, yo creo que lo que pasa es efectivamente eso. Por un lado, y en eso tiene que uno ver y tener la capacidad de poder recoger todas las variables, y en este caso nuestra región en particular. Somos una región que tiene Valparaíso y Viña, un sinnúmero de universidades, y qué mejor de poder recoger las iniciativas positivas. El punto es que hay que tener claridad, y en ese sentido todas las autoridades a veces no tienen la capacidad de escuchar y creen que tienen la solución de solo su grupo más agotado, la verdad, ¿ya? Y en esto hay que ser capaz de vincularse con las universidades, porque ellos tienen mucho, no solamente conocimiento, hay mucha iniciativa, mucha innovación, ¿ya?
afortunadamente también hay formas de poder, no necesariamente las vías de financiamiento parten solamente del gobierno, sino que hay otras estructuras que es donde uno puede conseguir. Pero yo creo que lo que decía Celso acá es súper relevante y así, por lo menos así lo hemos pensado nosotros. Acá la primera señal, y una de las cosas que estábamos discutiendo, porque se estaba viendo, y lo planteó el presidente, y nosotros avalamos el hecho de limitar las reelecciones, ¿ya? Pero ya habían algunos parlamentarios que estaban viendo el generar una elección con una pequeña letra chica, que en la práctica esto parte de ahora. Nosotros decíamos, no, que sea, esto tiene que partir de ahora ya de los que ya están ejerciendo. O sea, no nos podemos, o sea, en la práctica, si queremos hacer un cambio real, que la ciudadanía obviamente vaya recuperando la confianza, no solo en los partidos, sino que en la institucionalidad propia, Poder Judicial, Parlamento, Presidencia, el Ejecutivo. O sea, se necesitan dar señales potentes y en ese sentido los partidos son sumamente responsables de que cualquier miembro, y así lo estamos haciendo nosotros, que quiera asumir a lo mejor un desafío de liderar algún rol, hablemos de elección popular, concejal, alcaldía. Vienen elecciones el próximo año, estamos encima. Tienen que ser personas que sean intachables, ¿verdad? Intachables. Y aparte de la intachabilidad, tienen que estar preparadas, tienen que tener los medios y las capacidades para poder ejercer. Si aquí no se trata de solo querer, si aquí probablemente... ¿Y cómo los partidos van a pelear con el poder político, sus propios partidos, que no van a querer los intachables y van a querer lo que ya están haciendo el negocio? Claro, nosotros... ¿Cómo ese cambio? O sea, nuestra posición es sumamente clara y hemos puesto, creemos que, y por eso estamos haciendo un proceso selectivo, interno, ya de que de todas las personas que quieran participar, que es muy abierto, pero obviamente tienen que cumplir estándares de probidad y transparencia que sean al mayor alto. O sea, nosotros no vamos a avalar a nadie que tenga alguna condicionante por muy buen candidato que pueda ser, ¿ya? Y eso son señales potentes porque lo estamos nosotros poniendo, nivelando hacia arriba, es decir, estamos nosotros poniendo los estándares porque, primera cosa, nosotros como proyecto político no lo estamos pensando en esta elección. Nosotros estamos hablando de un proyecto que lo queremos construir a 20 años. Y en ese sentido queremos crecer orgánicamente y con gente que sea buena, porque nacimos desde el descontento, desde la independencia, de gente que no se veía reflejada en ningún partido político. Y en ese sentido queremos crecer de manera orgánica con la gente buena, mantener nuestros principios. Y si eso implica que el proceso se va a demorar electoralmente 5, 10, 15 años, bueno, preferimos hacerlo lento, pero de manera segura y sostenible. ¿Ya? Y eso yo creo que a la larga va a ir cambiando. Nosotros somos parte de este gobierno, pero también somos capaces de plantear elementos que no estamos de acuerdo con el gobierno, porque obviamente nos rigen ciertos principios y valores que están por sobre todo acuerdos respectivos. Y ahí está, y vuelvo a insistir, que tenemos que, y en esto la invitación es a todos los actores que tienen que dar señales potentes de que si efectivamente queremos, la ciudadanía espera, ¿ok? O sea, todos aquellos que ya llevan, como dije, 30, que en verdad den un paso al costado por el bien del país y obviamente permitan que Sabia Nueva, que tiene el interés, que tiene la capacidad de contribuir, obviamente se lo den los espacios. Afortunadamente nosotros como somos un partido nuevo, que llevamos 3 años, somos muy horizontales en el trabajo, los espacios están abiertos para todos, ¿ya? Tenemos nuestros líderes, pero no tenemos caudillismo, sino que tratamos de debatir y conversar todos estos aspectos de tal manera de poder proteger también la unidad y poder mantener esta pureza que hemos ido logrando en el tiempo. Y que a la larga, finalmente cuando tú actúas bien, la ciudadanía te recompensa. O sea, finalmente acá es sumamente claro. La ciudadanía, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Y es lo peor que ha pasado, que se resta. O sea, dice, ¿sabes qué? No creo en nada, me resto. Y como tú decías, o sea, hay que pensar que las elecciones de alcalde participa en Viña del Mar el 26% del padrón electoral y no pasa a nivel nacional sobre el 30%. Entonces, es decir, el 60-70% de la población que se resta. Y eso es sumamente nocivo, obviamente, para lo que es la democracia y para, obviamente, poder representar los verdaderos intereses de la ciudadanía. Por eso es la invitación, y este es un trabajo que hay que hacer. Por eso es un trabajo lento, no es fácil, porque obviamente es como la desesperanza aprendida. O sea, cuando ya tú ves que venís 30 años, o sea, cambiar el switch no es tan fácil, pero nosotros hemos decidido por lo menos así y esperamos que todas las estructuras políticas estén en esa línea, independientemente desde el ámbito de que sean un aporte para que la ciudadanía poco a poco recupere la institución. Y para eso se requieren sanciones también ejemplares. O sea, el Poder Judicial, que es lo que hemos visto últimamente en Rancagua, y finalmente ve que uno un juez comprando droga, digamos. O sea, hay que recibir sanciones ejemplares.
O sea, porque eso a la larga dice, el sistema funciona. Si no, no creemos nada. Y si no creemos nada, estamos perdidos. Mira, pasado otro tiempo, ya se nos está quedando poquito tiempo. Quiero plantear dos cosas. Un tema que a mí me preocupa, digamos, que es el tema, pero voy a dejar como que planteemos la solución, pero un tema que me preocupó en Viña, especialmente por lo que vi. Yo no estoy de acuerdo en que haya destrucción ni violencia, pero tampoco estoy de acuerdo en que la gente salga con los bates a la calle al lado de la policía, porque las autoridades se hacen ausentes. Ahí debería aparecer el intendente, el gobernador, no sé, y decir, oye, llegó la policía, los vecinos para sus casas, de los dos lados. O sea, ¿qué piensan ustedes de eso? Por un lado, y bueno, una solución para, o primera solución que podrían plantear. Yo estoy en la Villa Berlín, en el Cerro Esperanza, en el Cerro La Serena, y ahí efectivamente hicimos de chaqueta amarilla. Yo estuve de chaqueta amarilla. Y yo quiero decir que el primer día fue muy difícil. ¿Tú estás la policía? No hay en policía. No. Fue muy difícil, la gente se autoconvocó y el primer día sí había muchos vecinos con hartos bates y cosas así. Yo fui sin nada. No jugamos ni béisbol en Chile, se llenó bate. Yo fui sin nada, pero sin embargo, en la medida que transcurrió el tiempo, el número de vecinos que llegan por lo menos a la esquina a la que voy yo, ya va sin nada, porque es un tema de presencia nomás, y de que pase un poco la paranoia que generan estos procesos. El tema de fondo está, a mi juicio, ¿dónde están los actores de paz? Ese es el tema, ¿no? Hay actores que efectivamente están en una especie de revolución permanente, han estado siempre pensando en la revolución, y que a mi juicio se han desatado en esta acción. Hay cuestiones que son muy graves que han ocurrido en Chile. Por ejemplo, ¿quién fueron los que mataron el metro? O sea, 20 estaciones a la vez, una cuestión súper sospechosa. La justicia lo irá a determinar, pero ahí hay manos oscuras, digamos, que alguien tendrá que descubrir alguna vez. Entre paréntesis, ahí dejaron al pueblo sin transporte. De Santiago por lo menos. Entonces, el tema está, ¿dónde están los actores de paz? ¿Dónde está la gente que llama a la paz? Ese es el tema. A mí no me parece, por ejemplo, que la respuesta de algunos actores de Chile Vamos, por ejemplo, sea de mandar a los otros actores del Frente Amplio. O sea, seguimos en el circo político y pareciera que los actores políticos no entienden nada. ¿Te fijas? Entonces, eso hace que la ciudadanía diga se tienen que ir todos. Eso es lo que nos está pasando. La salida, a mi juicio, primero, está en llamar a la paz social. Y que el mensaje está sumamente entendido y que hay que hacer ejercicio como lo que tú mencionas para canalizar efectivamente esto y ponerlo a trabajar en serio por nuestro país. Porque no tenemos mucho espacio más tampoco. Tampoco podemos seguir permanentemente en este estado de psicosis que son atractivos para algunos sectores para construir su propia bandera, digamos. Este país nos pertenece a todos. Hay que tener valor y coraje para enfrentar esta hora, porque es difícil esta hora. Antiguamente habían algunos actores institucionales, no están esos actores institucionales, solamente estamos los ciudadanos. Y cada ciudadano responsablemente tiene primero que llamar a la paz, segundo tiene que participar. No podemos hacerlo en eso, tenemos que participar a donde estemos y a donde nos corresponda, porque tenemos que restaurar la paz social. Existen caminos políticos, muchos. Yo, por ejemplo, soy partidario de cambiar la Constitución. Yo soy partidario de la Constitución porque la Constitución dice muchas cosas. Ojalá tenga una Constitución con pocas líneas, como la europea y los países desarrollados, pero con cuestiones claras. Por ejemplo, el principio de subsidiariedad yo lo saco afuera, de una vez por todas. Porque es, entre paréntesis, el culpable de muchas acciones que hay en el tejido social después, o cómo se operativiza una acción. El tema del agua, tú sabes que yo para la posición, para afuera con el agua, con el famoso código de agua de una vez por todas. ¿Te fijas? Y cuestiones así, concretas, porque afectan a las personas. ¿Estatizarías el agua? No se trata de estatizar, se trata de que Chile deje de ser una anomalía mundial en el tema del agua. Correcto, sí, ese es el tema. Derecho. Claro, si Estados Unidos no maneja así el agua. O sea, los países capitalistas ni siquiera se les ocurre manejar esta figura que alguien puso y en el fondo equiparar los derechos de tierra con los derechos de agua.
¿Te fijas? Entonces, todas esas cosas se tienen que acabar, punto. Y hay que hacer, y hay que hacer lo que hay que hacer. Hay muchas salidas políticas. Yo creo que aquí lo importante es un llamado a la reflexión. El llamado es estas situaciones, todo lo que no contribuya a que podamos sentarnos a conversar, yo pienso que está de más. Pero estoy de acuerdo con que hay que marcar presencia y a mí me parece que la gente salga a la calle y muestre su malestar. Yo creo que esa es una señal que a lo mejor la gente no sabe decirlo, porque tampoco hay mucha cultura. La gente sale a las calles y cuando tú lo sientas a la mesa no saben. Entonces al final lo que hacen es un pliego de peticiones. ¿Y qué es lo que hace el gobierno de turno? Le entrega, entonces se convierte, como tú decías, en un gobierno asistencialista. Entonces se vuelve a dar la misma metódica. Pediste aumento de sueldo, entonces 10 medidas, 10 soluciones. Yo pienso que si seguimos resolviendo el problema así, no. Yo invito a reflexionar, a sentarse, ponerse la mano en el corazón y mirar a 20 años. Construir lo que nosotros queremos para nuestras generaciones, porque nosotros ya hemos vivido, tenemos una historia, pero si nosotros seguimos trabajando con este sistema que cada 4 años cambia el enfoque, no vamos a llegar a nada. Yo insisto de que para mí esto se soluciona de dos maneras, que fue lo que planificamos en el 2008 a través de mi tesis, es lo que promuevo a través de este partido virtual académico, que nosotros no pertenecemos. De hecho, la característica... Se nos cayó el país. La característica de este partido es que no hay ninguna persona que pertenece a un partido. Yo soy de apellido Barrueto, mucha gente es de derecha, del centro a izquierda, los Barruetos, digamos, incluyendo al intendente. Y mi padre y yo decidimos seguir el camino de las ideas. Entonces, este partido lo que hace en el fondo, que es virtual, insisto, no pertenecemos, ni nos conocemos. Yo el 90% de las personas no me he visto nunca porque están repartidos en Latinoamérica y la característica que tenemos son dos. Fuimos capacitados por la Universidad de Cambridge en hacer hojas de ruta y la hoja de ruta tiene una metodología estandarizada internacionalmente, es un estándar como la ISO 9000, como cualquier estándar, y eso es la garantía, y eso es lo que yo hoy día digo, si el gobierno va a hacer algo, lo que tenemos que hacer es estandarizar, y si vamos a hacer cabildo, estandaricemos para que eso quede en algún lugar escrito y que podamos levantar un diagnóstico. En el gobierno anterior se hicieron cabildo, y esa información se perdió. ¿Dónde está? Está en algún lugar, pero el diagnóstico, entonces perdemos tiempo. Entonces, invitamos a cabildo, ok, yo digo, pero estandaricemos una metodología que nos permita levantar los cabildos de Arica a Punta Arenas y poder saber no solo lo que la gente quiere. Aquí hay algo más importante, y yo no soy socioantropólogo, pero he aprendido mucho de ello, que es la percepción de la gente. Una cosa es lo que ellos piden, pero cuando tú te sientas a conversar con ellos y le preguntas, te vas a encontrar con sorpresas que calan el alma. Porque la desesperanza, el tema de la corrupción está superado. Es por eso que en Chile el 50% se salió del sistema. Pero no es porque no quiera hacer política, es porque el dolor es tanto, la desesperanza es tanto, que se han preocupado de mantener su familia. O sea, hacen una política en el silencio. Hacen una política porque tienen que hacer la misión en sus hijos, tienen que comer, tienen que mantenerse, y el sistema los dejó fuera. Entonces hoy día la invitación es a la reflexión y que los que hoy día pueden invitar a sentar a la mesa, no inviten a la moneda solamente a los partidos políticos, porque ahí tenemos el 49% y no el 51%, que son los que realmente necesitamos. Y lo segundo es que la metodología de Cambridge nos da esa oportunidad. Lo segundo, nosotros tenemos que aprender a hacer política pública de largo plazo. La Fundación Gerard Dunant, y es una promoción que hago porque enseña justamente a hacer política pública con las personas, pero las políticas públicas de Chile son para 4 años. Entonces, por eso en nuestra tesis, digo nuestra porque no solo fue una idea mía, es una idea latinoamericana que está desde el 2008, en crear una institución donde nos sentemos todos, incluyendo los académicos, la ONG, y que no sea el requisito pertenecer a un partido político. Porque hay gente que definitivamente no se va a meter a un partido político hasta que Chile no cambie. Pero si nosotros resolvemos las políticas públicas de largo plazo, y en esa política pública que pueden estar en la Constitución o no en la Constitución, que son dos maneras de verlo, nosotros podríamos definir de que en este país no se van a hacer más negocios que no sean sustentables.
de tal manera que el Estado se hace responsable de cuidar el medio ambiente y de que ese negocio se haga no jodiendo a los más pobres. Preguntas, pero de política desde el territorio con la gente. O sea, yo creo que después de toda crisis existe una gran oportunidad, ¿ya? Y en eso también uno tiene que ver después de que de la tormenta sale el sol, ¿ya? Y en este sentido, esta es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad en la cual necesitamos que la ciudadanía tenga un rol preponderante, ¿ya? Donde necesitamos que exista un compromiso de todos los chilenos. No pasa netamente de la estructura, sino que de todos los chilenos, ¿ya? Más allá que efectivamente yo coincido que es importante poder darle un orden para poder levantar de manera clara, pero ya existe información, hay información de base que nos puede contribuir. Tenemos que escuchar, ahora hay que ser humildes y tenemos que tener la capacidad de escuchar, darnos el espacio para escuchar, ¿ya? Porque ahora donde vemos que la gente quiere expresarse, o sea, no podemos cerrarle las puertas, ¿ya? Porque eso implica obviamente que a gran parte de la ciudadanía que se ha abstraído de participar dentro de los procesos políticos democráticos existentes, ahora quiere participar, ¿ya? Entonces hay que generar esos canales que a la larga también nos permitan conducir y generar aspectos que a la larga sean políticas públicas que sean a largo plazo. Y en eso yo creo que es sumamente relevante y comparto con Celso de que nosotros acá, y en este caso las estructuras políticas deben ser capaces de ser un contribuyente acá, que esta cuestión, la idea, hay que ponerla sobre la mesa. Es independientemente de quién venga, independientemente de la ideología. Acá nadie es dueño de la verdad y de las soluciones, ¿ya? Las soluciones uno las puede consensuar, las puede discutir y van a haber muchas ideas y si uno los quiere ver desde la ideología izquierda que van a ser, uno las puede recoger y las puede levantar, ¿ya? De igual manera del otro lado, y no nos podemos cerrar. Y en eso yo creo que la clase política tiene un factor importante de no cerrarse a dogmas, a no cerrarse a ideología, sino que ser capaz de escuchar que a lo mejor existe una mejor solución desde el frente, ¿ya? Y eso obviamente nos va a permitir que a la larga la ciudadanía se vaya también entendiendo que, y como lo hemos escuchado en estos días, no se trata de un tema de izquierda o derecha, sino que se trata de una necesidad de ser escuchados y de poder levantarse frente a los temas más sensibles. Obviamente hay que hacer un proceso de planificación y ese proceso de planificación pasa por un tema de dar soluciones a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Y a largo plazo pasa por la generación de un trabajo que va más allá de lo electoral. Es decir, cómo yo me visualizo en 20 años. ¿Cuál es el país que queremos? El presidente Piñera lo dijo y obviamente o lo esbozó en su cuenta presidencial, él cómo proyectaba a salir de desarrollo en 8 años más. O sea, cómo pasamos del subdesarrollo al desarrollo, ¿ya? Y eso obviamente implica que necesitamos también un compromiso y donde la ciudadanía participe de todas las acciones, ¿ya? Que no sea solamente un mero espectador y que no frente a estas situaciones de crisis a lo mejor salga a exponer, sino que sea una participación desde las organizaciones sociales. Y por eso un poco el trabajo que hemos liderado, que estamos tratando de liderar acá en Viña desde Bópoli, es cómo conectamos, y esto implica no solamente desde las estructuras formales, sino cómo yo a lo mejor los vecinos de mi cuadra los organizo y, oye, ¿por qué no nos juntamos a conversar? ¿Por qué no planteamos lo que creemos? Sirve para generar asociatividad, para poder conocerse, para poder tener una mirada en común y obviamente ver cómo podemos apoyar y orientar de salir de esa crisis, ¿ya? Este es un proceso, yo insisto, se va a acabar de aquí en una semana, en 2 semanas. Implica, yo creo que es la gran oportunidad de poder saber escuchar y efectivamente no solamente cuáles son los dolores más sensibles que son necesarios porque es importante abordarlo a corto plazo, pero finalmente cuál es la sociedad que queremos, ¿ya? Y en eso obviamente es necesario, nosotros nunca nos cerramos a poder hacer las modificaciones a la Constitución, creemos sí en una Constitución mínima que garantice ciertas cosas y en eso probablemente compartimos, ¿ya? Pero acá tenemos que poner a las personas y a los emprendedores que son el gran motor de la sociedad, ¿ya? Por sobre todas las cosas, ¿ya? Nos pasó una hora del programa conversando, parece que pasó rápido, no sé si tocamos todos los temas, sí. pero creo que nos queda para conversar todavía varios programas y invitar a más personas. Nos encontramos en Bus Café, que nos abrió sus puertas para atendernos muy bien con su jugo, en pleno centro, en un centro hoy día un poco campo de batalla, pero ellos fueron amables con nosotros y nos han podido atender. Vamos a ir moviéndonos un poquito mejor a otros lugares. Fue una audacia. Fue una audacia, digamos, entender, ¿no? Y también les agradezco mucho a ustedes que hayan aceptado la invitación. No todos aceptan la invitación de conversar de ese tema. Muchos están esperando que esto pase y no están en primera fila. Y yo les agradezco, digamos, a George, Celso, Pedro, que estén en primera fila, digamos, que estén con la ciudadanía.
que estén trabajando, incluso yo los veo en las redes sociales cómo trabajan, cómo palpitan el sentir de la gente, y eso me gusta. Creo que es lo que tenemos que buscar a futuro. Nuevas autoridades, nueva gente y un nuevo Chile. Y invocar al Señor, usted en su casa que nos está viendo, que ore por la paz en Chile que tenemos que recuperar. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Gracias.